Bendiciones para todos ustedes, nuestros amigos y amados televidentes de este su programa Devar Torah, palabras que instruyen. Como cada domingo es un grato honor, un grato placer poder llegar hacia ustedes a través de esta señal televisora. Ya tenemos al maestro, al profesor Héctor Benjamín Olea con nosotros y queremos entrar de lleno en este tema. Recuerde que hoy vamos a hablar de la Biblia y comunidad de fe en el proceso de lectura, interpretación y aplicación de la Biblia. Vamos a ver, decíamos, lo que tiene que ver con las diferentes corrientes del Evangelio que tenemos en Occidente, siendo que hay un solo canon, pero bueno, para no quitarle todas las palabras al maestro, entramos de una vez, él le saluda y iniciamos nuestro tema. Adelante. Muchas gracias a todos, ¿verdad? A todos ustedes, Tiburcio, las hermanas Inés y Ariel. Es para mí un placer, ¿verdad?, estar aquí como siempre, para compartir con el tema que vamos a hablar de hoy, que tiene que ver con la relación Biblia y comunidad de fe en el momento en el proceso de reflexión bíblica, en el momento de hacer reflexión teológica. Toda lectura de la Biblia supone obligatoriamente una reflexión teológica. Así es. Puede ser muy académica, puede ser muy sencilla, pero básica, pero al final los que creen que no hacen teología aunque sea popular. Eso es así. Ahora bien, es un día especial y yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de decir algo. Resulta que en nuestro país se celebra hoy el llamado Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Ahora, resulta y viene a ser que esta celebración es específicamente una celebración católica, del catolicismo romano. Lo curioso es que se nos impone a toda la población dominicana como si fuera un día nuestro. Bueno, resulta que nosotros en lo personal no cuestionamos la festividad y el derecho que tiene toda la comunidad católica nacional de celebrar hoy el Día Nacional de su patrona. El problema es cuando se lo imponen como Día Nacional y festivo a la población nacional. Así es. Por supuesto, y para ser coherente, tampoco estamos de acuerdo con la celebración del Día Nacional de la Comunidad Protestante Evangélica, el 31 de octubre, por lo mismo, no todos los dominicanos y dominicanas son protestantes evangélicos. Entonces, eso implica que una actitud crítica supone que dejemos a los evangélicos y protestantes celebrar su día y dejemos a los católicos celebrar sus días. Ahora bien, desde la Constitución, aquí hay, en primer lugar, libertad de culto de conciencia. Y también hay lo que se llama, no hay religión oficial. Así es. Aunque algunos evangélicos creen erróneamente que hay una religión oficial aquí evangélica, no lo es. Tampoco algunos católicos creen, algunos creen que hay religión oficial aquí, no la hay. A la luz de la Constitución Dominicana no hay religión oficial en República Dominicana, ni católica ni protestante. Por lo tanto, en esencia, a nivel de la Constitución, la República Dominicana es un Estado laico. No hay religión oficial, por lo tanto, no debe haber un compromiso oficial desde el gobierno y el Estado con religión alguna. Y en ese sentido tampoco existe el derecho de imponerle a toda la población dominicana una fiesta que no es patria. Por ejemplo, el 27 de febrero es una fiesta que nos une como pueblo, al margen si usted es católico, evangélico, lo que usted quiera hacer. Pero no cuando nos metemos en una festividad del calendario de una determinada religión o sector religioso, por ejemplo. Entonces, claro está, a los evangélicos no les gustará le gustaría que uno critique el 21 de enero, pero no que critique el 31 de octubre. Y ahí viene la crisis en el pensamiento evangélico, que no le gusta ser crítico, no le gusta ser coherente. En lo personal, fíjese, yo soy la comunidad evangélica y protestante, y entiendo que con el mismo elemento y argumento racional que critico que se nos imponga el Día Nacional de la Altagracia, también critico que se nos imponga el Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante. Por el mismo principio, por la misma base. Eso es con el objetivo de ser coherente en los postulados, en los planteamientos. Aunque quizás hay una pequeña diferencia porque oficialmente el día 21 es día festivo, no así en el día de la Reforma Protestante. Sin embargo, pero ahí viene, fíjense, hay una ley que es la 139-97, que es la ley que fija cambios para cuando días festivos ocurren lunes y martes de una semana y cuando ocurre jueves y viernes también. Entonces, el principio de esa ley es que si se celebra, si el día de fiesta cae jueves y viernes, se celebre el lunes siguiente. Pero si cae entre martes y miércoles, el lunes anterior.
Ahora, resulta y viene a ser que el único día que compite con el Día de la Altagracia es el 27 de febrero, que no se cambia, por ejemplo. Sin embargo, Día de la Restauración Se cambia. se cambia. Y cualquier otro El día, 1 de mayo, fíjense, o sea, yo vengo todo. promoviendo, Así es. yo vengo promoviendo un cambio a la ley 139-97, pero Ariel, quiero que sepas que hubo una intentona de un sector evangélico, pero no se le dio, fraguó. de que dejaran que se constituyeran el día 31 de octubre como día festivo. Así que buscaron también lo suyo. Sin embargo, no se le dio. Bueno, queríamos destacar eso porque nuestra reflexión teológica siempre debe ser contextual. Así es. O sea, no puede ser que el mundo está demandando hablar de terremotos y nosotros estamos hablando de qué, de Marte, Júpiter y qué sé yo. Entonces, la reflexión teológica debe ser siempre contextual, debe ser siempre respondiendo a las necesidades del momento. No es que sea coyuntural en un sentido, pero sí contextual. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no podía dejar pasar este día sin decir algo en ese sentido. Entonces, esa es nuestra opinión y vamos entonces al tema de hoy. Excelente. ¿Verdad? Fíjense. Esperamos con ansia esa explicación y más que usted tiene que hacer una recomendación. Sí, claro. Que Fíjense, es apropiada. préstame un libro. Resulta que el tema que vamos a tratar hoy se encuentra en este libro, es uno de los temas de este libro que escribí el año pasado, y el libro se titula La Biblia misma no afirma ser inspirada. ¿Okay? Un título del libro que preocupa a mucha gente Sí. y que cree que estamos diciendo que no se puede hablar en alguna manera de inspiración. Lo que estamos diciendo es que la Biblia misma no dice en ninguna parte que ella es inspirada y mucho menos totalmente. Partiendo del texto griego, porque aparenta lógico. ser en nuestra traducción, aparece como si fuera así. Precisamente en la portada pusimos, como decimos en buen dominicano, a propósito, otro dice de que apota, otro dice de que de maldad. Sí. Quisimos poner el texto griego para que cualquiera que sepa griego pueda analizarlo. Sin embargo, Vamos Segunda a poner Timoteo. para que lo Sí. grafiquen Sí. si nos ayudan con la cámara y así el que quiera leerlo Claro. desde el griego lo lee. el problema, Así- sin así de embargo, sencillo. el problema, Así de sencillo. fíjense, sin embargo, el problema no es saber leer griego, es conocer la gramática griega. Y ahí es el problema de mucha gente que conoce un poquito del alfabeto griego. Bueno, lo mismo pasa con el hebreo. Hay gente, Eso mismo le iba a decir. exacto, hay mucha gente que vive hablando y que del hebreo. En las redes sociales que viven hablando en hebreo. Sí. Bueno, maestro, yo Importa me y incluyo pega porque el yo lo he texto. hecho. Y no conoce la gramática, no conoce. nada. Se sabe el alfabeto. Gracias, Señor, que y llegó no un conoce maestro. nada de la gramática. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bien, la gente tiene el derecho a saber estas cosas que vamos a decir ahora. En primer lugar, sería bueno decir que podemos hablar de, digamos, 3 niveles de estudios bíblicos. Ya se sabe que todas las iglesias celebran culto, estudio bíblico. Claro. Está el estudio acostumbrado de la escuela dominical. Está también un estudio que se da por lo menos una vez a la semana, a veces se incluye un estudio bíblico, a veces ya ni lo incluyen, pero hay iglesias que todavía dan un día de estudio bíblico a la semana. Y eso es un estudio un tanto informal y obviamente muy ajustado a la realidad. A veces a unos manuales que tienen. Sí, Exacto. claro. Y Hay una línea. Lógico, pero también va dado a la realidad de la iglesia local y en todo caso del pastor. O sea, si el pastor no tiene ciertos estudios, no va a dar más que lo que tiene, o viene repitiendo en los manuales desde que, digamos, se convirtió. Ahora, ¿qué pasa y viene a ser? Que luego pasamos a otros 2 niveles de estudio que son los institutos bíblicos. En los institutos bíblicos se habla también ya un estudio, pero más formal, digamos, sistemático, porque todavía se queda ni poco aéreo. siquiera... Sí, claro, es un estudio todavía muy denominacional, muy comprometido con La teología con la que ya teología tiene de la institución. Exacto. Obviamente, si tú vas a un instituto de la asamblea, ¿qué puedes esperar? Ajá. Que te adoctrinen en En el teología, pensamiento. el pensamiento del concilio de la asamblea. Y lo mismo será En si la te va al profecía, templo griego, la el profecía de bíblico. cualquiera. Los mormones, los testigos de Jehová, Correcto. los bautistas. Ahora luego hay un nivel más avanzado que podríamos llamar un nivel académico, casi académico, pero que todavía se siente muy comprometido con hacer una reflexión teológica que no perjudique y ni altere a la teología oficial de la institución en el contexto de la cual se hace. Es decir, cuando tú compras, por ejemplo, un diccionario, tú debes ver el sello. Dice Casa Bautista de Publicaciones.
¿Qué son la Casa Bautista de Publicaciones junto con Editorial Mundo Hispano? Bautistas. Esa es teología bautista. Entonces, aunque tiene, digamos, cierta rigurosidad académica en un sentido, debes entender que en su proceso de interpretación y de comunicación y de análisis bíblico de todos los textos bíblicos no deja de ser permeada por la teología bautista. Así es. Lo mismo si compras un buen diccionario de, por ejemplo, de la línea reformada o calvinista. Bueno, pues vas a encontrarte que podrá ser bueno, quizás de cierto nivel, pero todavía es una fuente muy comprometida con una reflexión teológica denominacional. Y podríamos hablar finalmente de una reflexión teológica, digamos, más académica, en la que se procura acercarse a los textos bíblicos desde los llamados métodos exegéticos. Hablamos de crítica textual, crítica literaria, crítica de la redacción, crítica de la tradición. Hablamos también, por ejemplo, del análisis sociopolítico, y finalmente analizamos lo que se llama el análisis semiótico, es decir, cómo es que el texto está redactado y produce su sentido. Pero luego hablaremos de otro tema de los métodos exegéticos. La idea no es apenas mencionarlos. Entonces, cuando lo acercamos a la Biblia desde este punto de vista, entonces jugamos a analizar el texto en lo que se llama un nivel científico. Nivel científico porque se analiza a nivel de la lingüística. ¿Qué es lo que dice el texto al margen de que le guste o no le guste, o le convenga o no le convenga a una teología? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Hay artículos no en Génesis 1.1? No lo hay. Entonces que los teólogos replanteen su teología a la luz de que el texto analizado en términos científicos no hay artículo ahí. Cualquier teoría sobre los cielos y la tierra debe cambiar también cuando descubrimos la problemática con la palabra shamayi, que no es plural, ni sino dual, y que es de forma básica, por lo tanto no indica par en ningún sentido. Lo mismo que pretender sacar la Trinidad de la palabra Elohim, que también es una palabra de forma que existe en esa forma plural, igual que crisis, y no es verdad que crisis siempre sea plural, y Elohim no es verdad que indica pluralidad. Muy fuerte. Y tampoco Trinidad, para los que andan buscando teología cristiana. Entonces, profesor, lo que usted me está diciendo con esto, a los amigos televidentes y a nosotros aquí, es que cada una de las diferentes corrientes, al margen de lo que dice el texto, con el objetivo de favorecer sus lineamientos, se inclinan de una forma o de otra, o hacen que el texto se incline, ya sea o un comentario al pie. La historia sí lo Lo revela. hacen como de manera natural, porque Exactamente. eso es lo que yo creo. Es de manera natural. Así es. Viene No lo para que- hacerlo para Exacto. Exacto. Ahora, Exacto. ahí vamos, entonces tenemos que hablar en primer lugar de lo que se llama la historia literaria del texto y por otro lado la historia social del canon. En primer lugar, desde el punto de vista literario, nosotros leemos la Biblia, una Reina Valera, Biblia textual, cualquier versión de la Biblia. Ahora, usted ya está leyendo un texto que nos ha llegado después de todo un proceso histórico terrible. Claro. Ahora bien, a la luz de los métodos exegéticos y el estudio académico del texto bíblico, comenzamos entonces del texto que tenemos hacia atrás. Si es un pasaje del Antiguo Testamento, ¿qué dice en el hebreo ese texto? ¿Ok? Luego, ¿qué quiere significar el texto en su contexto histórico y sociocultural? Por ejemplo, es interesante que desde el punto de vista de la teología o exégesis comprometida con la teología denominacional, se habla mucho del nacimiento de Samuel como pedido a Dios. Lo que no se dice, que sí se dice desde el punto de vista académico, es que Ana vive y forma parte de un contexto polígamo. ¿Ok? Sí. Dios interviene en un ambiente polígamo y le da hijos a la mujer que iba perdiendo en ese contexto. Si es el mundo, es la realidad. Es la realidad. Ahora bien, A causa de su pedido. Ahora bien, no, lo que uno pensaría es que ¿cómo es posible que Dios se meta en este lío y trate de resolver un problema cuando lo que debe decirle, mira, hombre, deja una de esas dos mujeres? Exacto. La tuya es una. La tuya es una. Y Dios lo que dice es que, bueno, también no hay problema, mira, esta mujer está siendo perjudicada por no tener hijos, vamos a darle un hijo y se lo da. Y el texto termina sin cuestionar en ningún sentido Ninguna Esa de las decisión. partes. que hay un matrimonio polígamo. Por lo tanto, pretender, fíjese cómo la reflexión teológica denominacional le saca el cuerpo Se a evade. y le evade. Sí. Pero pasa también con comentarios. Hay gente que se ha sentido muy mal cuando compra un diccionario, a veces caro,
y descubre, o también, digamos, un comentario bíblico aparentemente muy bueno, tapadura, y con una presentación terrible. En piel. Sí, Costoso. costoso. Y cuando usted va al texto que más le interese, es un texto problemático y él saltó al otro. Así es. Y el comentario no dijo Eso es nada. verdad. Mire, eso es Así frustrante. Eso es verdad. Yo A mí me recuerdo una pasaba. vez A mí me una vez pasaba. dando clase, un estudiante me dice, profesor, yo quiero regalar, quiero vender este diccionario, lo acabo de comprar y lo compró específicamente pensando en un término que quería que le iluminara el diccionario. Cuando fue lo buscó, no dice nada, por eso lo quiero vender. Wow. Inmediatamente, porque, él lo compró específicamente para ver cómo ese diccionario le ¿Le arrojaba iluminaba luces? un problema que él tiene. A veces, fíjense, yo me he encontrado frecuentemente gente me llama o me escribe a través de las redes sociales o me llama y me expresa un problema que tiene. A veces no es un problema de él, porque no estaba pensando en eso, pero resulta que el pastor se le presentó un problema en la congregación. Alguien hizo la pregunta. O que alguien hizo la pregunta y ahora él tiene que responder a eso y mira, él nunca había pensado en eso, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿qué pasa? Las fuentes que usted compra, diccionarios, concordancia, por lo general representan un tipo De pensamiento exégesis, teológico. Semiacadémico, pero comprometido con una reflexión teológica de alguna parcela. De hecho, hay muchas palabras en nuestros diccionarios que no están definidas, sino uno lo que ve, lo que piensa teológicamente el Sí. que hizo el diccionario. Por otro lado está entonces lo que llamamos la historia literaria, entonces es complicada porque ¿cómo fue que un texto llegó a ser a donde está? O sea, ¿cómo es posible que tenemos un texto, por ejemplo, desde el punto de vista literario, analizando a los evangelios, por ejemplo? Bueno, vamos a Génesis. En Génesis se nota que tenemos dos relatos de la creación. Ujú. Sí, claro. Con diferencias, pero también tenemos en el mismo Génesis un caso en la que un capítulo al lado de otro, según la tradición, el primer hijo de Adán y Eva era quien era Caín. Caín y el Caín. segundo Abel. No existe Seth por parte. Y luego aparece otro relato que combina dos tradiciones, Así es. en la que entonces Seth aparece como sustituto, Ujú. pero eso está relacionado con una Práctica. leyenda de una narración que se titulaba Los hermanos enemigos o adversarios, y en la que uno termina matando al otro. Entonces, hay un proceso literario. ¿Y qué pasa aquí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lo metemos a los evangelios? ¿Por qué tenemos 4 evangelios, 4 versiones de prácticamente lo mismo, pero con diferencias? ¿Cómo es posible que llegamos ahí? Entonces, hay todo un proceso literario y análisis histórico en la que nos permite por qué, según la crítica textual, Marcos 16 termina en el versículo 8 y no llega a los demás versículos que tenemos en nuestras Biblias. Porque entonces ahí hay un problema con la Gran Comisión, porque se pierde Marcos, aunque quede Mateo. Entonces, hay un problema aquí literario. ¿Cómo fue que los evangelios llegaron a estar en primer lugar cuando los evangelios no son los primeros libros que se escribieron del Nuevo Testamento? Los primeros libros que se escribieron fueron las epístolas, específicamente Pablo. Primera Tesalonicenses, por ejemplo. Y resulta que el primer evangelio no es el que está adelante, es Mateo y es Marcos. Pero se nota también una especie de progresión. Marcos, que es el primero, tiene 14 capítulos. Tenemos 16. Luego Mateo, que le sigue, 28. Luego Lucas, que le sigue, 24. Y Juan tiene 21. Porque aquí sí, Ahí se básicamente hay un proceso de desarrollo del pensamiento teológico. De hecho, en cuanto también a la teología y a la cristología, Marcos no dice nada del nacimiento virginal de Jesús, pero Mateo y Lucas sí. Y Juan se va más lejos y lo pone al ladito del Padre cuando estaban en el principio. Fíjense cómo ese desarrollo del pensamiento teológico también marca el desarrollo literario del texto. Ahora, ¿y qué pasa ahora con la llamada historia social del canon? Todo, Bueno. oye bien, en el Antiguo Testamento, bueno, no Antiguo Testamento, hablemos del Nuevo Testamento. Cuando abrimos el Nuevo Testamento encontramos unos grupos que no se mencionan al cerrar el Antiguo. Tenemos saduceos, se habla, aunque no aparecen propiamente en el Nuevo Testamento como tal, Los esenios. pero están los esenios Celotes. pero Se se lo nota, menciona, pero se eran menciona grupos, ahí. digamos, que de alguna manera no independientes, Sí. pero los grupos fuertes serían, y en correlación a la herencia que hemos recibido de ellos, serían fariseos, saduceos y los esenios. Ahora, pero que resulta que en la historia social del canon hay que decir que el canon bíblico, o sea, la cantidad de libros y un número especificado específico de libros que se consideran autorizados, varía de grupo a grupo. Por ejemplo, los saduceos
creían básicamente que la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia eran lo sagrado. A veces se dice que era estrictamente así, pero a veces también se dice que, aunque valoraban quizás los otros libros, pero como comentarios, pero que el texto máximo era la Torá. Pero luego tú tienes que los fariseos tienen, y junto con los esenios, un canon más amplio. Así que, por ejemplo, podemos hablar de que si tenemos un canon más amplio, se lo debemos a ¿quiénes? A la corriente farisea. Los samaritanos, por ejemplo, coincidían con los saduceos en darle específicamente importancia como sagrado a la Torá. Por eso hay el famoso Pentateuco samaritano. Así es. Entonces los samaritanos eran también otro grupo judío de mucha importancia y que sobresale en el Nuevo Testamento, pero que con los saduceos coincidía en que nada más asumía como canon el antiguo, la Torá o los primeros 5 libros. A veces uno se imagina a los evangélicos, por ejemplo, de hoy, que se identifican mucho con el culto al templo. Llévame a tus atrios y una serie de cuestiones. Lo que ellos se imaginan es que el grupo que dominaba en el templo nada más quería 5 libros. Así O es. tenía como sagrados 5 libros, mientras que usted, que quiere ir para el templo, tiene 39. Entonces, usted se imagina lo que... Sí, 39 del antiguo, ¿eh? de antiguo. Sí, porque estamos hablando de grupos que eran judíos. Exacto. Estamos Y hablando de entre grupos ellos judíos. mismos estaba esa Exacto. discrepancia. Esa división. Sí. Uno tiene 39 y otro tiene 5 nada más. Pero usted que viene como cristiano jalando para acá la cultura sacerdotal y del templo y todo eso, resulta que ellos nada más valoraban o tenían una veneración especial para la Torah. Y finalmente, en sentido general, todos los grupos judíos, aunque asumen, y el judaísmo ortodoxo, por ejemplo, que es una derivación del judaísmo fariseo, que luego originó el llamado judaísmo rabínico, después del siglo II, Así es. y luego vienen te llaman los tanaítas, los oferín, y finalmente tenemos entonces los llamados masoretas. Nos dan el Antiguo Testamento hebreo que tenemos hoy de 39 libros. Pero fíjense cómo cada grupo de hebreos tenía como normativo un determinado segmento de los libros del Antiguo Testamento. Lógicamente, hay que decir también, y es importante que lo sepan, que la gente que nos ve, y deben saber los cristianos, que ningún autor del Antiguo Testamento hebreo podría calificarse de fariseo, de saduceo, de caraíta, ni judío mesiánico, ni judío ortodoxo, de ningún, ni siquiera reformista, ni samaritano, ni caraíta, exacto. correcto. Fíjense entonces, son estos grupos que ahora acogen unos libros que ya se escribieron y obviamente cada uno se va a identificar dependiendo de ciertas corrientes. Ahora, lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se da lo mismo. Así como el judaísmo no fue monolítico, nunca ha sido monolítico, tampoco lo ha sido monolítico el Nuevo Testamento. Y ni los cristianos tampoco. Los cristianos, aunque asumen y pelean por 66 libros, primero tenemos 2 grandes secciones. Primero, la Iglesia Oriental tiene un canon más amplio que el cristianismo occidental, representado por la Iglesia Católica y representado por los grupos protestantes. Ahora, los protestantes han peleado aguerridamente con los católicos por una diferencia de 7 libros que ellos tienen, de más que nuestro canon no tiene. Sin embargo, en la práctica, los grupos evangélicos se mantienen con 2 o 3 libros. Ni quiere decir nadie. Va, fíjese. Sí, porque fíjese. de hecho lo consideran como lectura apócrifa. Eso es una, pero estamos hablando de los libros canónicos como tal. Fíjese, hay libros que nunca se han leído en algunas iglesias evangélicas, aunque pelean, se matan con cualquiera Macabeo, por nunca 66 libros. No, vamos de nuevo. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, yo fui hace unos años a dar una conferencia a una iglesia, y cuando yo terminé, me dijo una persona que ese pasaje que yo mencioné, ella tiene como 10 años ahí y nunca había escuchado mencionar en esa congregación. Pero un pasaje canónico. Sí. Pero vamos a ver, hagamos un análisis. En los últimos 4 domingos de su congregación, que celebra culto todos los domingos, por ejemplo, ¿de cuáles libros se ha predicado y se ha reflexionado en los últimos 4 semanas, por ejemplo? Por lo regular son siempre del Nuevo Testamento y básicamente de los evangelios. Entonces, nos matamos por 66 libros y terminamos con un grupito, 2 o 3 segmentos. Vamos haciendo una selección. ¿Qué significa eso? Que en la práctica hay lo que se llama consciente o hay inconscientemente. lo que se llama un canon dentro del canon. Así Es decir, además de aprobar un canon específico, ya sea de 5, de
39 y los 66, en la práctica, cada grupo judío o cristiano se maneja con 2 o 3 libros. Sí. De hecho, a veces parece que en discusiones entre evangélicos parece que tienen 2 Biblias distintas, porque aunque tienen la misma Biblia, la misma versión, los pasajes cada quien le tira al otro en la cara, son distintos. O sea, parece ser 2 Biblias. Uno agarra 2 o 3 versículos, otro agarra 2 versículos, pero en el mismo 66. Sí. De hecho, quizá tenemos, para poner un poquito más claro, Sí. la línea de los paulinos, Sí. y la línea de los jesuitas o jesuitas. Sí, pero fíjate que interesante que en cuanto al Nuevo Testamento y los cristianos, vamos a tratar de clarificar algo y ahora vamos a poner el material que enviamos en pantalla. Ok, Resulta- al máster, por favor, hay una imagen que pusimos, dejamos allá, por favor, para que nos la ponga. Es importante, sí, Gracias. vamos a hablar de esto porque es importante que se entienda, y vamos a dejarlo en pantalla, que hay, ¿de dónde viene? ¿Por qué los cristianos creen ciertas cosas? ¿Por qué los cristianos creen en un canon de 66 libros? Gracias, mi hermano. ¿Por qué creemos en 39 libros? Ahora, lo que vamos a hacer es analizar un cuadro sinóptico de un libro que recomiendo comprar. El libro se llama, oiga bien, el libro se llama Guía para entender el Nuevo Testamento. Atención. ¿Qué es lo que compra en ese libro? Obviamente ese libro es un libro académico, ¿ok? Por lo tanto, posiblemente no le motivará ningún aleluya, ningún gloria a Dios. O sea, usted no va a recibir una unción ahí. No, lo va a hacer pensar. Sí, lo va a hacer pensar. Sí, porque el problema es ese. Ahora bien, miren lo que va a pasar. Vamos a mencionar Antonio Piñero, que hay que dar todo el crédito a él porque yo lo tomé de él. Excelente, Por lo tanto, excelente. no hay por qué aparecer aquí con información inventando. En la academia se estila que si usted es una fuente, la misión y de todo el crédito, que es lo que debe ser. ¿Ok? No hay por qué robarse el trabajo intelectual de otro. Ahora fíjense, tenemos a la izquierda los saduceos y a la derecha fariseos y esenios. Fíjense, yo quiero que vamos a ir analizando columna por columna qué creían los saduceos, qué creen esenios y fariseos, y en esa misma medida vamos viendo qué tanto en común tenemos nosotros con estos grupos, o con cuál de los 2 grupos o 3 nos identificamos más en la práctica, aunque no lo supiéramos, no sabíamos. En primer lugar, los saduceos eran partidarios de Roma. Lógico, ¿verdad? Así es. Era el imperio, y recuerden que se había construido un templo en alguna manera para tener contento a los judíos. ¿Cuándo se forman los saduceos? No, todos los grupos que vemos deben surgir a partir del siglo II en el periodo llamado intertestamentario. Ok. Por lo general se considera que son del siglo II en adelante, Antes de Cristo, correcto. exacto. Incluso la sinagoga también, ¿ok? Es decir, es más, todo el complejo literario del Antiguo Testamento tiene más bien su redacción final y su mejor desarrollo después del exilio. De la misma manera, ya después del exilio, acercándonos en unos 3 siglos al Nuevo Testamento, entonces surge una serie de grupos, incluido la Septuaginta surge también en la segunda mitad del siglo III a.C., alrededor del año 250. Entonces significa que es en ese periodo de algunos 250, 300, 200 años antes de Cristo, donde comienzan a surgir unos grupos que vienen a reaccionar al dominio de Roma y al imperio de un poder extraño sobre su nación. Hubo, digamos, una reacción pacífica de parte de los fariseos. Los saduceos se aliaron y les convenía, y estaban manejando el templo, que era también una especie de control político, ¿verdad? Tenía su función política el templo, y los saduceos estaban ahí controlándolo. Los celotas se rebelaron y eran una parte armada, y los fariseos una resistencia a Roma, pero pacífica. Y también tenemos los esenios, que representaban una resistencia pacífica y que de hecho también estaban apartados de lo que era la metrópoli de Jerusalén. Entonces, los saduceos eran partidarios de Roma, pero los fariseos y esenios eran enemigos de Roma, eran enemigos de ese maridaje de un dominio externo, de una potencia extranjera que venía a dominarle y además imponerle impuestos. Luego, en cuanto al templo, los saduceos eran afectos al culto al templo, ¿verdad? Amaban y apreciaban y lo defendían. De hecho, el problema de Jesús
y de Esteban, en términos de un análisis histórico, está relacionado con el templo. El día que Jesús hizo peligrar o atacó el asunto del templo, comenzó a peligrar su vida. Luego, entonces, los fariseos y los esenios eran más despegados del culto en el templo. Los saduceos controlaban el Sanedrín, Sí. pero los esenios y fariseos formaban solo una minoría. Los saduceos eran una clase alta o aristócrata, mientras que los fariseos y esenios eran de clase baja y media. Y recuerden que Jesús precisamente estaba pegado ¿a quiénes? A los fariseos. A los fariseos. Jesús no iba al templo, Jesús iba a la sinagoga. Y era también, de hecho, recuerden, no que podía, ya de la no sa- podía quizás no enseñar en el podía, templo no tampoco, podía. no podía No, enseñar en el templo. lógico, bueno, porque Jesús, Él no pertenecía a la línea de Sadok, que es de Jesús donde vienen los Jesús era saduceos. un individuo común y corriente de su época y de imaginarlo, ¿ok? Ahora, aquí viene un punto importante. Los saduceos no creen en la resurrección, ni en el más allá. Como la imagen. Pero, Ahora. sí, la imagen, por favor. Ni en espíritu ni ángeles. Exactamente, pero los esenios y fariseos sí creían en la resurrección y el más allá. Sí. Y curiosamente, una doctrina vital para la fe cristiana, ¿cuál es? La resurrección. Y creer en ángeles, y creer también en el más allá, en un juicio final. Entonces se lo debemos a los fariseos. Para que usted Ojo, vaya entendiendo. sí, claro, porque ahí vamos, estamos hablando de lo que es esa, digamos, historia social del canon y de cómo cada grupo estaba ligado y concebía una serie de doctrinas que luego nosotros le hemos heredado. Luego, los saduceos no creían en la venida de un Mesías y los esenios y fariseos sí. Así que si creemos que eso es el Mesías, Se lo esa otra debemos. creencia también lo debemos a los fariseos. Por otro lado, los saduceos solo Como admitían, fariseos, no. sí, como sagrado solo el Pentateuco, ya lo dijimos, Sí. pero los esenios y los fariseos admitían también a los llamados profetas y los Nevi'im y escritos, que Ketubim. serían los Nevi'im y Ketubim. Sí. Ahora, cuando hablamos de salmos, ahí entiéndase que en Lucas 24:44 se habla de los salmos como el libro cabecera de los Ketubim, es decir, el libro que encabeza la tercera sección de la Biblia hebrea. Por otro lado, los saduceos eran literalistas en la interpretación de la ley, eran sacerdotes, pero los fariseos y los esenios no eran literalistas en esa interpretación. Y a pesar de todo, y eso le ha dado también, es otra herencia que tenemos de los fariseos, los cristianos son básicamente literalistas, pero en su manera de comportarse y manejar la Biblia han sido muy alegóricos. O sea, le buscan la vuelta y todo para armonizar los textos bíblicos y quedar bien. Uno se pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, alegorizando. Pero ¿cómo es Y por posible? un lado siendo literal y por otro lado no. Por ejemplo, en escatología uno se ríe y a veces uno ¿Cómo dice, le pero ¿cómo es llaman a posible? Por ejemplo, ¿cómo es posible que el 666 sea literal, pero el 7 no? Así es. ¿Por qué el 66 es literal? El 7 no, pero la mitad de 7 sí es literal. O sea, es un manejo caprichoso de los números que evidencia que los cristianos, aunque por lo general habla mucho el cristianismo, digamos, conservador, fundamentalista, se maneja de manera muy literal. Por otro lado, es cuando conviene. tremendamente capaz de invenciones y malabares en términos alegóricos para hacer quedar bien los textos bíblicos con su teología. Imaginemos al Cantar de los Cantares. El que compuso el Cantar de los Cantares nunca pensó que luego se iba a alegorizar y que la celebración de una relación íntima de dos personas que se aman venga representar la venga a iglesia. convertirse en la iglesia y Cristo. Pero ahí Así. se hablan de cosas que si lo llevamos a un... No hay forma, no hay No hay forma. forma, no hay forma. Porque estaríamos cayendo en la práctica inclusive que hacían los griegos con relación a todo su culto sacerdotal. Sí. O sea, la similitud sería igual, porque la Biblia no maneja un lenguaje sensual Sí. para la relación entre su pueblo y Dios. No, Pero, exacto. pero es interesante ver como un libro que tiene esos esos niveles de sensualidad lo consideramos como un libro inspirado. Bueno, y si porque el descubren que lo problema escribió es, peor todavía. porque el problema es, Exacto. el problema es que los cristianos hablan de que Dios lo creó todo, porque cuando tocan el sexo, Dios no pudo crear el sexo. Sí, así es. Entonces, sin embargo, una vez alguien se preguntaba por qué en la mayoría de los grupos, por ejemplo, de línea conservadora, pentecostal, uno de los mayores pecados son sexuales. Sí, así es. Es raro ver a un evangélico que lo metieron preso por darle una puñalada a uno, que le dio un El Señor lo batazo, libre. que eso no. Los cristianos no hacen eso. Pero cada rato están en disciplina porque fulano estaba con fulano.
Entonces resulta y viene a ser Adulterio, Sí, fornicación. sí. Entonces le pusieron una disciplina ahora, pero al otro, vuelve de nuevo, ¿y qué pasó? El problema sexual. Entonces, de hecho, no hay un tema... Es un tema tabú, no se un trata. tema tabú, no se dentro de trata, las no se congregaciones. trata, no se trata. Sin embargo, se nota que en la práctica, personas que dicen, hay hermanas que dicen que Jesús es mi esposo. Bueno, Jesús no quiere a usted como esposa. Vamos a decir que es su salvador, ¿verdad? Pero Jesús no está interesado usted como persona en términos de sexuales, ¿verdad? No. Por lo tanto, la metáfora tiene sus límites. Sí, ¿ok? así es, así Ahora, los saduceos no eran deterministas respecto a la salvación del ser humano, pero los esenios sí eran deterministas respecto a la salvación del ser humano. Y ahí vamos entonces a la evaluación final. Cuando hacemos esta evaluación, ¿con qué grupo tenemos más semejanza? Con los fariseos. Con los fariseos. Si tenemos un canon de 39 libros, se lo debemos a los fariseos. Así es. Si hablamos incluso de textos masoréticos, se lo debemos, debemos la a los línea farisea. fariseos. Si hablamos del Nuevo Testamento con un concepto más amplio que lo que tenían los grupos judíos como saduceos, samaritanos y otros, se debe precisamente a la línea farisea. ¿Ok? Lógicamente, en el Nuevo Testamento ahí no hubo propiamente una participación de los grupos judíos envueltos directamente, pero los pilares cristianos eran de esa línea. Sí. Es innegable que Jesús tenía un acercamiento muy extraordinario con los fariseos y enseñó de una manera que muchas de sus creencias y doctrinas iban muy paralelas con las de los fariseos, y Pablo, que es, oye, nadie en el Nuevo Testamento desarrolla el espacio para hablar de la resurrección como Pablo. Así es. ¿Y Era de fariseo. qué línea era? Era fariseo. Ahora, ¿qué resulta? Que luego uno se pregunta, cuando dos personas dicen, mire, cuando yo veo a un adventista, por ejemplo, y un pentecostal, vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia, ¿ok? El gran error es que no saben que eso es no más que una mera ilusión, ¿ok? Es una ilusión, una utopía, una irrealidad. El problema es que no pueden ponerse de acuerdo que vayan a la Biblia, porque aunque en términos físicos vayan a la misma versión, agarren la misma versión, en términos conceptuales, en términos del canon, cada grupo tiene una lista de pasajes específicos distinta a la del otro. Por lo tanto, el decir vamos a la Biblia no es más que una evidencia que pone, ¿verdad?, de manifiesto que se ignora que detrás de cada lectura bíblica hay una comunidad de fe con unas presuposiciones y una teología previamente. Pero usted nunca ha visto que un adventista, a menos que estudie académicamente y supere el lastre o el sesgo de su propia denominación, haga una reflexión teológica en la que entiende que no debe acordar el sábado. No lo hay. Pero es difícil que un pentecostal estudie la Biblia y, si no llega al estudio crítico, que no concluya en que la teología pentecostal está equivocada en muchos casos, por ejemplo. Él no va a ser. Y es difícil que un bautista, a menos que haga un estudio crítico, que es difícil, pero no es posible, llegue a la conclusión de que el bautismo no tiene que ser por inmersión, que es clásico en la teología bautista, por ejemplo. Eso es otro punto interesante también. Bien, ahora, ¿qué resulta? Por ejemplo, entonces el canon no es solamente un testimonio de unidad, sino de diversidad. Por ejemplo, cuando usted encuentra posturas encontradas entre la postura de Pablo y la postura de la teología juanina con relación a la encarnación, es interesante. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5, que no conoció a Jesús en persona, en su teología le da poca importancia al Jesús histórico. ¿Por qué? Porque él conoció al Cristo crucificado y resucitado, y que se encontró con él camino a Damasco. Para eso le bastó. Por lo tanto, si confesare que Jesucristo es el Señor, con tu boca, Jesús es salvo. Pero luego vienen, después de Pablo, vienen unos escritos que ponen una línea contraria a Pablo. Por ejemplo, los evangelios. Es interesante que Pablo, habiendo escrito tanto y habiendo hecho todo lo que hizo, surjan después de Pablo los evangelios, prácticamente ignorando todo lo que Pablo dijo. Sí. Ignorando prácticamente y haciendo énfasis que Pablo nunca hizo. Por ejemplo, el tema del nacimiento de Jesús, dónde se movió Jesús, qué enseñó, Galilea, quién sanó, todo eso. O sea, a los evangelios le interesa ahora unos aspectos que Pablo no le interesó. Entonces, hoy, hermanos,
y hermanas, cuando usted vaya a leer la Biblia, y cuando usted se proponga discutir con alguien, le diga, vamos a la Biblia, entienda que eso es imposible. ¿Por qué? Porque cada lectura de la Biblia está marcada por la teología de la comunidad de fe en la que usted parte. Por lo tanto, no es posible hacer una lectura de la Biblia totalmente independiente, libre de creencias y de prejuicios. Por ejemplo, otro tema importante aquí en este asunto tiene que ver con qué sacamos y qué traemos o qué dejamos fuera del Antiguo Testamento. Hay un pleito serio porque los adventistas y un grupo trae no solamente el diezmo, también trae el aspecto dietético, ¿verdad? Otros son selectivos. Los otros, por ejemplo, se van al Antiguo Testamento, no traen el régimen dietético, pero te traen el diezmo. Y ahí coinciden perfectamente. Entonces, la única doctrina que armoniza. Que une mucho. Sí. Pero cuando nos vamos entonces al liderazgo de la mujer de la iglesia, tenemos un problema, porque el adventista y el pentecostal corren por líneas diferentes. Y en el caso pentecostal también hay la diferencia en la aceptación de una mujer ejerciendo un ministerio. O sea, no hay armonía tampoco. Entonces, nosotros queremos decirle, hermanos, un minuto nos queda. Cada vez toda lectura bíblica es interesada en el sentido de que está marcada por la teología de la comunidad de fe de la que es parte. Por lo tanto, ser evangélico, ser bautista, ser pentecostal, ser, por ejemplo, neopentecostal o ser reformado, no es solamente una manera de dar cultos, de adorar a Dios, también es una manera de leer la Biblia. Entonces, no hay pero que valga. Así es. No, yo por eso, cuando alguien me dice, bueno, vamos a la Biblia, que no citas, el problema es que entendamos que cada uno va a apelar a la Biblia desde su marco de reflexión teológica, desde la teología de fe de la comunidad de fe que les parte. Por eso, repito, es cada hermano que predica en la iglesia pentecostal, predica, como decía la hermana Inés al principio, de manera natural. Él no cuestiona su sistema porque él está formado para leer la Biblia así. Exacto. Lo mismo hará un bautista, un pentecostal, un reformado. Ahora, luego cuando ya pasamos a este tipo de estudios críticos, científicos, entonces nos permitimos, por ejemplo, tomar distancia de los grupos y que quede claro para terminar. Así como dije que ningún autor del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, pudo catalogarse como de caraíta, judío mesiánico, saduceo, fariseo o esenio, de la misma manera, ningún autor del Nuevo Testamento se puede decir que era pentecostal, protestante, reformado, adventista, de cualquier otro grupo de los tantos miles que nos rodean. Todos esos textos precedieron a la conformación de estos grupos que ahora apelaron a esos textos y lo entienden como sagrado. Entonces, terminemos diciendo que es importante que comprendamos que detrás de cada teología, detrás de la idea del canon, está una comunidad de fe que impone una praxis, una forma de leer la Biblia, una forma de asumirla y también una forma de aplicarla. Bueno, de mi parte, no voy a agregar ningún tipo de comentario. Ni hay tiempo. No hay tiempo tampoco. Para la semana que viene trataremos de traer un tema también sumamente interesante con el maestro profesor Héctor Benjamín Olea, pero, finalizo con la recomendación de su libro y de otros libros que tiene también para que pueda entender la forma de su pensamiento académico, y finalizo diciendo que agradezco a Braulio, a Fran Armengot, a Sensei, a Luis Martínez, a David Israel, a Pedro Lara, a Consuelo Silvestre, a Elsa María Bello, a Joan Ramón Santana, a Marco Amonte, al profeta Félix, a Mixaline Luz, a Ricardo, el pastor Ricardo de los Estados Unidos, Ricardo Guzmán, bueno, y a todo el que no ha visto a través de esta televisora, bendiciones para todos ustedes. Antes de terminar con esto, tenemos un taller de crítica textual con el profesor Olea. De ciencias bíblicas. De ciencias bíblicas, del día 30 hasta el día 2 de febrero, allá en la iglesia. 4 días. Exacto, estaremos 4 días. Se dará certificado de participación a las personas que asistan los 4 días. Bueno, señores, pues muchas bendiciones para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad con su programa de Bartará, Palabras que Instruye. Shalom y bendiciones. Bendiciones.